Las noches en Indochina son distintas a cualquier otra. No hay silencio completo, la selva respira, palpita, llena de insectos que zumban, aves nocturnas que chillan con lamentos largos y ranas que marcan un ritmo ancestral con su croar. En medio de esa sinfonía, un viajero solitario se abre paso. No es un hombre, aunque su silueta lo imite. Camina con paso firme, pero cada tanto gira la cabeza, como si temiera que la oscuridad lo siguiera demasiado de cerca. Ese viajero es el vampiro, un ser condenado a sobrevivir en un mundo donde los suyos ya casi han desaparecido. En Europa, las hogueras y las estacas habían apagado a la mayoría de su linaje. Y en América, los siglos de persecución lo obligaron a huir más allá de los océanos. Ahora, en las selvas húmedas de Laos y Camboya, buscaba refugio, creyendo que en estos rincones olvidados por el hombre moderno, podría hallar un respiro. Pero el respiro nunca llegó. Allí, entre ruinas cubiertas de musgo y templos devorados por la maleza, empezó a escuchar rumores. Los monjes hablaban en voz baja de un devorador de lo oculto, un ente que no pertenecía al mundo humano, pero que tampoco compartía la naturaleza de los espíritus o deidades locales. Los mercaderes, supersticiosos, decían que hasta los nagas, los guardianes serpentinos de los ríos, habían dejado de aparecer. Y en las aldeas, los ancianos juraban que sombras sin nombre cazaban incluso a los demonios que antaño aterraban a los campesinos. El vampiro no era ingenuo. Había sobrevivido siglos porque sabía escuchar los cambios del aire, los silencios extraños que no correspondían al entorno, los olores que anunciaban a los cazadores. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que lo inquietaba de verdad, miedo. No era miedo a los hombres ni a las armas. Era miedo a algo que parecía estar siempre un paso más adelante, como si conociera cada movimiento suyo. En más de una ocasión, mientras se movía bajo los árboles gigantescos, tuvo la certeza de que lo observaban. Giraba bruscamente, pero nunca encontraba nada. Solo la jungla inmensa, llena de vida, demasiado viva para estar realmente vacía. En la librería, el niño escuchaba con los ojos abiertos como platos. Noel, con voz grave, bajaba el tono al llegar a este punto. Hasta los monstruos, hijo, saben reconocer cuando algo más fuerte los está cazando. El niño traga saliva, como si pudiera sentir también el peso húmedo de aquella selva lejana. El vampiro se internó más profundo en Indochina, buscando respuestas. No era la primera vez que un ser de su especie huía, pero ahora no huía de hombres ni de cazadores de oficio, huía de algo invisible, insondable. Sus pasos lo llevaron hasta las ruinas de Angkor, donde el eco de un imperio devorado por la selva todavía parecía latir en las piedras. Allí, entre pasajes ocultos y templos quebrados, buscó lo que siempre había buscado en tiempos de duda: memoria. Los templos guardaban secretos más antiguos que los de su linaje. Y los monjes, los pocos que todavía se atrevían a caminar entre aquellas ruinas, parecían saber algo. Una noche, bajo una luna que apenas lograba atravesar la espesura, se acercó a un viejo monje que rezaba frente a una estatua cubierta de raíces. El hombre no se sobresaltó al verlo, al contrario, inclinó la cabeza como si hubiera esperado su llegada. «No eres el primero que pregunta por ello», susurró el monje, sin mirarlo directamente. «Pero casi siempre, eres el último». El vampiro lo observó en silencio, con esa paciencia que solo los siglos otorgan. «¿Qué es lo que me sigue?», preguntó al fin, con una voz que arrastraba siglos de cansancio y sangre. El monje cerró los ojos y respondió: «No es un espíritu, ni un dios.
Es un equilibrio. Una fuerza que despierta cuando el mundo acumula demasiadas sombras. Tú eres sombra. Otros como tú también lo fueron. Y cuando la oscuridad se amontona, alguien, o algo, viene a limpiar. El vampiro no supo si lo que sentía era ira o alivio. La idea de que hubiera una fuerza del equilibrio era absurda, pero al mismo tiempo explicaba por qué demonios, espectros y hasta sus semejantes habían ido desapareciendo en silencio. Durante semanas, recorrió aldeas y ciudades cercanas. En Phnom Penh, escuchó a un comerciante contar que criaturas nocturnas ya no acechaban como antes. El miedo de la gente se transformó. Señor, ahora no temen a lo que sale de la sombra, sino a lo que hace desaparecer la sombra misma. En las orillas del Mekong, un anciano pescador relató que incluso los nagas, guardianes de las aguas, habían huido río arriba, temiendo ser cazados. En la librería, Noel bajó la voz, su mirada fija en el niño, que lo escuchaba sin respirar. ¿Entiende esto, muchacho? Los hombres inventan monstruos para explicar lo que no entienden. Pero cuando hasta los monstruos tiemblan, algo mucho más antiguo camina entre nosotros. El niño apretó las manos contra la mesa, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para su corta edad. El vampiro, en su relato, seguía andando. No buscaba venganza ni dominio, como en los siglos pasados. Solo quería entender qué era aquello que hacía huir incluso a los depredadores de la noche. Y en lo más profundo de su ser, temía que las respuestas lo encontraran antes que él pudiera hallarlas. Las noches en Indochina eran espesas, cargadas de humedad y un silencio roto apenas por insectos y el murmullo del río. El vampiro caminaba como un espectro entre templos devorados por raíces, con la certeza de que ya no era él quien acechaba, sino quien estaba siendo acechado. Una madrugada, en un claro donde las ruinas parecían respirar bajo la luna, lo sintió. La presencia blanca estaba allí. No un hombre, no un espíritu, sino algo que se dejaba ver apenas lo suficiente, un destello, un borde luminoso, una forma que parecía hecha de ausencia y luz al mismo tiempo. El vampiro, que había visto imperios caer, reinos pudrirse y generaciones morir, no retrocedió. Al contrario, se irguió y dejó que su mirada carmesí se clavara en esa figura. Por primera vez en siglos, habló sin máscara: eres tú quien caza a los míos. No eres un dios, no hueles como uno. No eres hombre, tampoco. ¿Qué eres? La figura no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, irradiando un frío tan profundo que la selva misma parecía contener la respiración. Y entonces el vampiro sonrió. Fue una sonrisa torcida, llena de colmillos y cicatrices, pero auténtica. He esperado tanto, tanto tiempo. Si has venido por mí, no huiré. Pero antes, respóndeme. ¿Tu cacería es por poder, o por miedo? El silencio fue absoluto. Hasta que la figura dio un paso, apenas un gesto, y el aire se quebró con un sonido seco, como cristal resquebrajándose. El vampiro rió. Una carcajada profunda, más humana que monstruosa, como si hubiera descubierto un secreto que lo divertía. Ya lo entiendo, dijo con voz grave. No limpias el mundo. No lo purificas. Tú, temes lo mismo que nosotros. Y por eso nos borras. La figura avanzó un segundo paso, y la risa del vampiro se apagó. No de miedo, sino de una certeza: el fin estaba allí. La selva se estremeció, los insectos callaron, y las ruinas parecieron inclinarse hacia la nada.
En la biblioteca, Noel cerró el libro lentamente. No dijo nada. El niño lo miraba con los ojos muy abiertos, queriendo preguntar qué había pasado con el vampiro, pero sabiendo que la respuesta nunca sería simple. El relato se había detenido justo antes de la conclusión. Y el silencio que quedó colgando parecía más pesado que cualquier palabra. La lámpara de aceite de la librería parpadeaba como si también temiera la oscuridad. El niño permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos, aún procesando la última escena del relato. Finalmente se atrevió a preguntar, con un hilo de voz, entonces, ¿qué pasó con el vampiro? Noel lo miró largo rato, como si calibrara cuánto podía soportar la curiosidad del muchacho. Luego apoyó una mano arrugada sobre la tapa del libro recién cerrado y respondió con gravedad, algunas de esas criaturas fueron explicaciones para los miedos del pasado. Los hombres las inventaban para dar forma a lo que no entendían. Pero otras, su voz bajó un tono, tan hondo que parecía un eco, otras sí caminaron este mundo. Y cuando dejaron de estar, no fue por voluntad propia. El niño tragó saliva, incómodo. Entonces, ¿es cierto? ¿Existieron de verdad? Noel asintió lentamente, como si cada movimiento le pesara, existieron. Y alguien, o algo, se aseguró de que nadie recuerde su final. Un viento helado recorrió la librería y las velas chisporrotearon, como si un susurro invisible hubiera pasado entre los estantes. El niño volteó hacia la puerta de cristal. Por un segundo creyó ver un destello blanco reflejado, pero al parpadear, no había nada. Noel se inclinó hacia él, con esa voz grave que siempre parecía venir de otra época. Recuerda, hijo, no temas solo a lo que cuentan los libros, teme a lo que los libros callan. El silencio se apoderó de la tienda. Y el niño entendió que la historia había terminado, pero el misterio apenas estaba comenzando.